Bien, chicos, todavía falta un minuto, ya vamos a empezar. Bueno, estamos en la tercera semana ya y vamos a trabajar. Voy a poner chat. Ok, solamente hay 9 participantes. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas chicos. tardes, profesora, sí se le escucha. Ah, ya, perfecto, muy bien. Entonces, siendo la hora indicada, que falta un minutito, vamos a empezar. Yes. Entonces, nuestra semana de hoy nos convoca, como vimos la semana pasada, vimos texto mixto, ¿no es cierto? Vimos texto mixto que era texto e imagen. Y ahora vamos a trabajar los dialécticos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior también vieron texto dialéctico A y B, ¿no? ¿Qué es un texto dialéctico? Es aquel que expone dos posiciones contrapuestas sobre un tema específico, generándose un debate o controversia en torno al tema objeto de estudio de reflexión. Un ejemplo de este tipo podría ser aquel que expone una posición a favor y otra contraria, ¿correcto? Sobre la corrida de toros, la eutanasia, el uso de las redes sociales o experimentación biomédica en animales o en nuestra realidad política sobre la ley forestal, entre otros temas. O sea, que un texto puede un texto dialéctico puede tocar diversos temas. Características del texto dialéctico. Como pueden ver en las imágenes, hay dos podios, dos personas que discuten sobre un tema, ¿no? X puede ser de política, literatura, puede ser sobre, como ustedes han visto en el ejemplo, sobre el debate de la pena de muerte, sobre el uso de las redes sociales, unos a favor, otros en contra. Básicamente, el texto dialéctico presenta dos textos argumentativos o potencialmente argumentativos, disidentes en torno a un tema en particular, generando una discusión entre ellas. Se debe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión entre ellos. Para hallar el tema del debate, tema del texto dialéctico, es capital comprender los argumentos esgrimidos en cada texto. Tipo de texto dialéctico continuo. Las posiciones enfrentadas se presentan ininterrumpidamente. Hugo Carrillo, congresista de la República, propone un proyecto de ley cuyo objeto es lograr que el quechua se enseñe en todos los colegios del país, donde debe ser avalada bajo la plena convicción que nuestro principal idioma originario es una herencia mucho más valiosa que cualquier resto arqueológico que las culturas prehispánicas nos hayan podido legar. Por ello, enseñando en todos los colegios prevaleceremos el idioma y fortaleceremos nuestra identidad. Sin duda se trata de una tarea compleja y de largo plazo que supone, entre otras cosas, capacitar a miles de maestros para que puedan usar el quechua en el proceso de enseñanza y una metodología necesaria para el aprendizaje. Sin embargo, para Isabel García, educadora, este proyecto de ley contraviene el fin que se propone y anula todo augurio de éxito, ya que imponer la enseñanza del quechua en todos los colegios del Perú, lejos de responder a nuestra necesidad de identidad y contribuir a la valoración de nuestra cultura, puede provocar un efecto contrario. Antes de proponer una ley, lo prudente es asegurar las condiciones que garanticen su cumplimiento. Contamos con suficientes docentes capacitados para la enseñanza del quechua. ¿Quiénes serán los capacitadores y cómo se han preparado? ¿De cuánto tiempo se dispondrá para esta enseñanza? Los educadores tenemos un importante rol y tarea, ya que las escuelas son el escenario de lamentables sucesos de burla de los estudiantes que tienen la quechua como lengua materna. Finalmente, hoy hay iniciativas para mejorar esta situación, mas no son debidamente valoradas o recomendadas, ¿no es cierto? Bien, chicos, como pueden ver, este es un texto que hay dos posiciones, pero uno solo, ¿no? Por eso dice, tipos de texto dialéctico continuo, las posiciones enfrentadas se presentan ininterrumpidamente. Entonces, al inicio vemos que Hugo Carrillo dice una cosa y la otra persona, Isabel García, dice otra. Entonces, ejemplo del texto lineal.
El tema en discusión del texto dialéctico versa sobre qué, chicos. La obligatoriedad del quechua en todos los ámbitos educativos, una propuesta política para aprender quechua como identidad, un proyecto de ley sobre la enseñanza de quechua en colegios. ¿Cuál sería la clave? ¿La C? ¿La B? ¿O la A? ¿Qué creen? ¿La C? ¿Alguien? Yo también pienso que es la C, no obstante, vamos a ver. Veamos la segunda pregunta. ¿Es compatible aseverar que en los colegios donde los alumnos se burlan de los que hablan quechua, hace falta de apoyo psicológico educativo? ¿Existe una clara discriminación lingüística? ¿Es necesaria la intervención de los padres? Yo creo que aquí había que aclarar qué sería la B. Existe una discriminación lingüística. Veamos. Yes, tenía razón. La clave es la B en la segunda y la última, primera, la C. Correcto. Ahora veamos un texto dialéctico discontinuo. Quiere decir que se divide en dos textos distintos, pero como repito, se basan en un solo tema, dos fragmentos con relación a la pena de muerte. El tema en discusión será presentado en dos fragmentos, posición A y posición B. En el caso de nosotros, que ustedes trabajan, se presenta en texto A y texto B. A ver, vamos a ver qué es lo que dice el texto A. La pena de muerte, perdón, la pena de muerte viola el derecho más fundamental de la vida, ya que es la forma más extrema de pena cruel, inhumana, degradante. Además, se usa frecuentemente contra las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, los pobres e individuos con discapacidad psíquica. Por otro lado, algunos gobiernos la utilizan para silenciar a sus oponentes políticos. En síntesis, una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir. Texto B. La pena de muerte debe ser aplicable a secuestradores, violadores, terroristas, corruptos, entre otros, debido a que esta medida puede disuadir a quienes deseen participar en estas actividades delictivas. Asimismo, se alude a la gran inversión que viene por parte del Estado, es decir, costear alimentos, vestimenta, salud, etcétera, a los encarcelados por delitos absolutamente graves. Y al cumplir la condena y volver a las calles, ellos van a seguir cometiendo estas prácticas deplorables, dañando nuevamente a una sociedad. Yo estoy de acuerdo en mi posición. Por ejemplo, si a mí me presentan estos textos, yo me voy por el B, porque yo sí estoy a favor de la pena de muerte, específicamente en esos casos, terroristas, corruptos y violadores, sobre todo de niños. En la otra, no a todos, ¿no? No, obviamente, depende del delito, a eso me refiero. Pero, ¿qué les parece? Entonces, acá hay dos posiciones y uno va a optar por una de ellas. Bien, ejemplo del texto lineal. Es inconsistente afirmar con el texto A que la pena de muerte A es empleada por el Estado en contra de sus opositores. Soslayar quiere decir evita exterminar a personas con problemas cognitivos. Afecta a personas que carecen de recursos para sobrevivir. ¿Cuál sería la clave? ¿La A, la B, la C? A. Incompatible, dice. ¿Ah? Incompatible, inconsistente. ¿La B? La B, porque en ningún momento se dice con problemas cognitivas, ¿no? Evita, no. C, se colige, perdón, pregunta 2, se colige el texto, o sea, se deduce que mantener a los delincuentes en las cárceles beneficia su reintegración a la sociedad, evidencia la corrupción o afecta el aspecto económico del Estado. La C, ¿no? Veamos. Sí, la C y soslaya evitar problemas. Exacto. That's it. Gracias. Hemos terminado nuestra PPT. Ahora pasamos a nuestra taller. Básicamente, por acá vi que estaba mi separata. Estoy proyectando, chicos, sí, ¿no? ¿Ven la separata? Sí, mismo. Perfecto. Entonces, empecemos. Y a veces desaparece.
No entiendo qué pasa. ¿Por qué me parecen estos cuadritos? Es lo que no entiendo. Bien, vamos a la primera parte. Ya, ok. El texto dialéctico. Entonces, Ferrater Mora, en su diccionario filosófico de 1964, señala que el término dialéctica presenta múltiples significaciones a lo largo de la historia. En primera instancia, este autor lo vincula, y más propiamente la expresión arte dialéctico, con el vocablo diálogo. Arte dialéctico sería entonces el arte del diálogo. Su esencia consiste en la contraposición de dos razones o posiciones entre sí. En consecuencia, hablar del texto dialéctico implica referirnos a la argumentación, ya que ésta consiste en el acto de argumentar, es decir, de plantear una opinión, justificarla con argumentos o razones. La argumentación implica confrontación de pareceres y una dinámica de debate y discusión, a través de la cual se confrontan opiniones contrarias y los participantes escriben unos argumentos a favor de su postura y otros como reputación de lo contrario. A estos últimos se les llama contraargumentos y su uso se denomina contraargumentación. En nuestro caso, utilizamos la denominación de texto dialéctico en lugar de texto argumentativo para resaltar justamente que éste incorpora dentro de sí una estructura dialéctica, o sea, como que es un diálogo entre dos posiciones y que uno escribe una posición y el otro distinta, que implica la confrontación y reconciliación de ideas opuestas. Tipos dialécticos, tipos de texto dialécticos. Tenemos el primer modelo, texto dialéctico continuo, que vimos en la PPT. Este tipo de texto presenta un flujo continuo de argumentos y contraargumentos, sin interrupciones, como el primero, ¿no? Que estaba en uno solo, estaban las dos posiciones, ¿se acuerdan? Sobre el quechua. Las ideas se desarrollan de manera progresiva y la dialéctica se manifiesta a lo largo del texto de manera constante con la presentación y desarrollo de la tesis, antítesis y síntesis de forma consecutiva. Bien, a continuación tengo un texto muy extenso que no lo voy a leer porque les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Y más bien, lo que yo quiero de ustedes es que lo lean, solamente leer, y les voy a formular estas preguntas. Cuando hablamos de cuál es la tesis, cuál es el tema que propone, qué es lo que está planteando, y cuál es la que se opone el otro autor, ¿correcto? ¿Cuáles son los argumentos que dice uno y cuáles son los argumentos que usa el otro? Está claro lo que tienen que hacer, pero esas preguntas lo vamos a hacer sobre la base primero de lo que leen. Entonces, acá tienen sobre Alfred Hitchcock, siniestro. La revista Empire me hizo una entrevista. Me preguntaron sobre las películas de Marvel y contesté que había intentado ver alguna de ellas. Bien, entonces, para ello necesito que lean. Son las 14, les doy 6 minutos por reloj. A las 2:18 me conecto y les hago las preguntas a ustedes.
Bien, entonces 2 minutos más. Entonces, chicos, ¿cuál es la tesis planteada por el autor? ¿Quién me puede decir? Esto es oral, quien gusta puede escribir, pero simplemente lo que han entendido de todo el texto continuo. ¿Cuál es la tesis que plantea el primer autor? En todo caso, Martín Scorsese, ¿no? ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es la posición? Chicos, por favor, participen. Tenemos que avanzar. ¿Quién me dice su idea? O escríbanla si no quieren hablar. O es que tengo que salir de acá para regresar nuevamente. Por favor, ¿me puede decir alguien de manera oral? A ver. ¿Ves? Tengo que salir y volver. Nadie escribe tampoco. Chicos, por favor, les pido su participación porque de eso se trata. Entonces, si ustedes no me dan su idea, su aporte, yo no sabré si están entendiendo el texto dialéctico. Entonces, quiero que entiendan y que me digan cuál es la tesis que ustedes están observando. Con sus propias palabras, no tiene por qué. Entonces, ¿están viendo el texto para empezar? Ahora yo no sé si están viendo, porque como ya, no sé si estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo? Hola. Bueno, Sí, Miss, chicos, está ya. compartiendo, sí Entonces, veo. ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la tesis? Opinen, nada más. Nadie nos está, simplemente para que ustedes sientan de que están aprendiendo algo, que están entendiendo. ¿Cuál es la tesis que plantea? Cualquiera puede participar. ¿Y cuál es la que se opone el autor? Si no, no podemos avanzar, chicos. Es que ustedes son los que tienen que decirme, ¿no? Yo sí les puedo decir, pero todo no lo tengo que hacer el profesor, ustedes tienen que participar. ¿Cuál es la tesis planteada por el autor? Bueno, chicos, me quedaré esperando, pues nos quedaremos aquí hasta que alguien se digne a responder. Yo no voy a responder. ¿Me avisan? ¿Cuál es la tesis planteada por el autor? ¿Leyeron el texto o no lo leyeron? Bueno, no, lo siento, jóvenes, no les voy a decir ya que ustedes no participan. Pasemos al texto 2. Texto dialéctico discontinuo. En este caso, el texto se caracteriza por interrupciones marcadas en el flujo del discurso. La distribución de la información se da a través de secciones o capítulos. En este caso son 2 posiciones, 2 textos. Qué pena, jóvenes, que no participen. Y ojalá que sus padres estén escuchando, porque ustedes no están participando, no responden y tienen que responder. ¿Correcto? Así que voy a llamar y voy a enviar un mensaje a sus padres de que ustedes no están participando en clase. Entonces, ¿para qué estudian? ¿Me puede decir un alumno, por favor, para continuar? ¿Cuál es la tesis planteada? Bueno, a ver. Voy a ver. Benítez Berrocal, ¿me puede dar su opinión, por favor? ¿Cuál es la tesis? Voy a tener que llamar. Bruno Chabochumbi. Entonces no están en la clase. Carlos Sánchez, Caro Sánchez, Sofía Castillo. Sí, Miss. Ya, ¿cuál es la idea? ¿Por qué no contestan, señoritas? ¿Ah? ¿Por qué? Yo me estoy enojando, la verdad. La ¿Por qué no primera contestan? pregunta no la he entendido bien, profesora. No, o sea, no logro sacar no logro sacar la idea. Ya, pero por eso yo estoy explicando, La por que eso se yo opone, pregunto. sí, de la pregunta 2, No, sí, no, no, sí no. la La tesis es entiendo. que lo que pasa es que por eso está bien. Si tú no entiendes,
Para eso estoy yo, para explicar. Pero si ustedes no me dicen nada y no me contestan nada, quiere decir que ustedes no entienden la clase. Entonces no están entendiendo lo que es un texto dialéctico. Acá es muy claro. Acá, ¿quién es el autor? Scorsese, ¿no? Que es un director de cine. ¿A qué me refiero con las películas de Marvel? La tesis que plantea que las películas de ahora no tienen nada que ver con las películas antiguas, del ayer. La tesis que plantea es que las de ahora son puras, fabricadas para un público instantáneo y que las hacen con rapidez, ¿no es cierto? Acá lo dice muy claro en el texto, eso quiere decir que no han leído el texto. Acá, ¿cuál sería la clave? Entonces sería que dice que la historia es como un parque de distracciones, donde hay dinero, pero que todo está preparado para un público, ¿no? Dice aquí, se ha volteado la emisión de se ha convertido en un sistema principal de exhibición. Sin embargo, aún no conozco a ningún cineasta que no quiera hacer películas para que sean proyectadas en pantalla grande frente a una audiencia. Si me dice que esto sucede primero de oferta y demanda para darle gente, ¿no? Al que ya está en desacuerdo. Podría decir entonces, no pueden simplemente ir a su casa y ver una película de Netflix, eso lo dice más abajo. Seguimos viendo esas películas maravillándonos con ellas, pero son sorpresas y emociones. ¿Por qué? Porque las películas de ahora son franquicias, son películas que hacen, que fabrican todos los días. Esa es la posición, ¿no? ¿Qué argumentos dice? ¿Cuál es la tesis que se opone al autor? ¿Cuál es la tesis que se opone a la del autor? La tesis es la contraria, pues, porque están haciendo todo tipo de películas. ¿Cuáles son los argumentos empleados para sustentar la tesis contrapuesta a la del autor? Que ahora es más fácil hallar películas de Netflix, de iTunes o Hulu, no sé. Pueden ir a cualquier otro sitio que no sea en sala de cine, el lugar de donde los cineastas querían que sus películas sean vistas. Lo contrario, antes uno esperaba los directores de cine, de los grandes directores de cine de grandes películas como Hitchcock y todos ellos creadores, la gente llenaba las salas para ver, ¿no? Ahora el cambio es distinto. Muchas películas actuales son productos perfectos fabricados para el consumo inmediato. La gente quiere ya todas las semanas ir al cine y ver algo rápido, ¿no? Y Netflix, que también roba las pantallas, también hay series, etcétera, etcétera. ¿Está claro ahora, señorita, para que me hizo la pregunta? Señorita Castillo, ¿está claro? Sí, profesora. Ya. ¿Y qué Todo argumentos claro. utiliza el autor para refutar los argumentos contrarios a su postura? Argumentar que antes realmente lo que había sí era cine, porque veías a los personajes, veías una obra, te concentrabas, veías la trama, ¿no? Te tenía en suspenso. Ahora tú ya sabes cuál es el inicio y cuál es el fin. Bien, ahora vayamos al otro tipo de texto. Esto porque en un solo texto está todo. Ahora vamos a ver dos textos distintos donde las posiciones sobre un tema, cada uno va a tener una posición. Cuando hablas de tesis, es la posición que tiene el autor, ¿correcto? Texto dialéctico discontinuo. En este caso, el texto se caracteriza por interrupciones marcadas en el flujo del discurso. La distribución de la información se da a través de secciones o capítulos, cada uno abordando diferentes aspectos del tema. En nuestro caso, marcamos la oposición dialéctica a través de confrontar dos textos distintos o dos fragmentos distintos de un mismo tema o de un mismo texto, cada uno de los cuales presenta una postura, o sea, es decir, es su posición, como el texto que vimos en la PPT, chicos. Por ejemplo, había un texto A y un texto B, ¿correcto? Uno que estaba a favor de la pena de muerte y otro que estaba en contra, o específicamente para aquellos delincuentes, violadores, extorsionadores y terroristas. En cambio, el otro decía que no, que atentaba contra los derechos humanos, etc. Entonces, cuando yo leo este tipo de posiciones, yo puedo tomar una posición. Y el día que toque votar, si estamos a favor o no de la pena de muerte, yo veré los argumentos que puso un especialista en, no sé, en leyes, ¿no? Y yo podría tomar partido por la A o el B. En mi caso, yo se los dije directamente que yo estoy personalmente, su profesora, yo sí estoy a favor de la pena de muerte si algún día nos tocará votar. Pero a la pena de muerte específicamente, no a todos, obviamente, para violadores, ¿no? Terroristas, para personas terroristas, sicarios, ¿no? Que matan sin tener una sangre en las venas, ¿ok? Entonces, texto de ejemplo. Entonces ahora vemos dos textos, A y B, por favor. Yo no los voy a, porque si yo me pongo a leer, ¿para qué voy a leer perdiendo el tiempo si ustedes son los que tienen que leer? Y luego,
participar, responder. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, no es un defensor de la libertad de expresión, sino un criminal común y corriente cuya publicación de documentos secretos puso a muchas personas. Él tiene, y acá va a haber una oposición. Segundo texto. En el caso de Julian Assange, el creador de Wikileaks, que lleva 11 años recluido, primero en una embajada y después en una prisión, constituye hoy día uno de los mayores peligros del periodismo. La extradición de Assange, etcétera, etcétera. Entonces acá es sobre la libertad de expresión y lo que cuyo error fue Wikileaks publicarlas, ¿no es cierto? Entonces uno va a tener el texto A una posición y el texto B otra. Así que les pido, por favor, esta vez leer, leer, y me van a responder, ya que no respondieron a la pregunta. ¿Estamos? Por favor. Entonces les doy nuevamente 114 y 31 y tenemos que avanzar la separata y no avanzamos y eso por culpa de ustedes mismos. Ok, les doy entonces 6 minutos igual, solamente leer y después ya tienen que resolver los demás textos. Ok, 14 y 31, 14 y 39. Y la clase termina 13 y 50. Ok.
Bien, entonces volviendo al texto, ¿cuál es la tesis que plantea el texto A, chicos? Muy simple, con sus propias palabras. ¿Cuál es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea? Me dicen Eh, ¿Qué hace? que la primera persona está a favor. ¿Mi puedo participar? Sí, sí, ok, te escucho. Primero mi compañero, entonces. Ya ves, pues se escucha mucho ruido, señorita. A ver, Julian Assange básicamente es un criminal y pues estuvo exponiendo a todos los Estados Unidos por sus hechos. señorita, la verdad me va a disculpar, pero no la puedo escuchar. ¿Dónde se encuentra? Porque hay mucho ruido. No está en su casa, ¿no? Joven, usted démela porque no se escucha bien lo que la señorita quiere decir. Ya. Bueno, para mí que la tesis que quiero plantear es que El texto A. Ujú, sí, que Julian Assange no era un defensor, sino criminal ujú. por este, Para empezar, ¿está a favor o está en contra de que lo yo liberen? estoy, no, yo estoy en contra. No, tú no, es la que plantea el texto A. Está en contra, Está en contra, ¿no es cierto? Muy sí, bien, porque él considera que fue un por el delito, abogado James, está Ajá, en ok, contra. exacto. ¿Y qué argumentos plantea el autor texto para firmar su tesis? ¿Qué argumentos menciona? Que te puedo mostrar el texto. ¿Qué argumentos? Algunos de ellos. ¿Qué argumentos? Sobre Julia, o sea, Argumento, no es defensor de la libertad de expresión, sino un criminal, lo considera un criminal. ¿Por qué? Porque dice que, ¿qué cosa ha hecho? Que ha dado a conocer bastantes delitos de espionaje, militares, claro, secretos, pero él no ve la función que tiene como periodista, ¿no? Este tal Julian Assange, ¿no? Y sí. el criminal ni una licencia para hablar. La verdad que, en cambio, el otro dice lo contrario, ¿no es cierto? Que sí está en lo correcto y que debería tal vez haber más Julian Assange que se atrevió a publicar, ¿no es cierto? Ya, Ujú. ¿qué afirmaciones del texto B podrían tomarse como contraargumentos del texto A? ¿Qué afirmaciones? Si veamos el texto B, ajá. Por ejemplo, que la sociedad necesita personas que hagan el trabajo que hizo Julian Assange. Los periodistas necesitamos acceder a documentos como los Assange nos facilitó, ¿no? Facilitar, ¿no es cierto? Y podemos también, de esa manera también saber cosas secretas de que el Estado sí conoce y que quiere ocultar y prohibiéndole a los periodistas que hablen, ¿no es cierto? Y por eso que hay corrupción y por eso que se ven muchos periodistas pagados, cuando saben la verdad y nos ocultan al país. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Cuáles son los argumentos empleados por el autor? Ok. ¿Qué contraargumentos podrías poner tú frente a los argumentos del autor del texto B? Bueno, eso ya se los dejo a su criterio. Muy bien, más o menos joven, está bien lo que usted dijo. No necesita decirlo todo con propias palabras, pero al menos tiene una idea. Bien, ahora chicos, van a leer otra historia, otro ya textos ya en sí, que ya vienen los textos con las 5 preguntas que tenemos que resolver, ¿no? Por favor, lean el siguiente texto. Hace unos días, Hochschild Gálvez, la aspirante a la presidencia de la República por la coalición opositora, realizó en Estados una gira por Estados. Como parte de sus actividades, se presentó en el Wilson Center en Washington, D.C. y durante su discurso mencionó en conocida frase en inglés, "You have to walk the talk", que quiere decir predica con el ejemplo, ¿no? Si caminas y hablas, haz lo que dices, ¿no? Para instar al presidente Biden a predicar con el ejemplo. Toda su charla se llevó a cabo en español, pero bastó escuchar su pronunciación de esa conocida frase para desatar furibundas críticas en redes sociales. Ok, entonces ya no los dejo con el texto, por favor léanlo, porque solamente les interesa a la gente. O sea, el estudiar un idioma es complicado, pero estamos hablando de una candidata presidencial, no sé si para México, ¿no? Porque va a haber elecciones en México. Entonces, se burlan, se fijan si habla bien o no, y cuando eso no les es importante, sino lo que ella aporta o propuestas que tiene como futura presidenta del país, ¿no? Del cual la convoca. Bien, son 2:45, 2:50.
a 12:52.
Bien, entonces veamos las respuestas al texto que acaban de leer. Entonces, primera pregunta. No, ya lo pueden haber leído. Primera pregunta. ¿Cuál es la intención del autor del texto? Analizar el valor del inglés como lengua franca en el ámbito de los países latinoamericanos, especialmente en México. B. Dilucidar. Dilucidar quiere decir aclarar. Aclarar el papel negativo que cumplen los prejuicios lingüísticos en el ejercicio, me dio hipo, de la política de países latinoamericanos. C. Desmentir una serie de difundidos en México sobre la aspirante de presidencia de la República, Xochitl Gálvez. D. Criticar la discriminación lingüística implícita en los cuestionamientos acerca del uso del inglés por parte de una política mexicana, o censurar el relegamiento de las lenguas vernáculas, específicamente de náhuatl, a favor del inglés, verdadera lengua franca. ¿Cuál sería la alternativa? Yo creo que hay una respuesta clara, chicos. ¿Cuál es? A, B, C, D o E. Correcto, la D. ¿Por qué? Porque el autor señala que opiniones negativas acerca de una serie de prejuicios lingüísticos exhibidos por diversas personas en vez de ver del uso de inglés por parte de la política mexicana, ¿no? Bien, 2. En el texto la expresión inglés you have to walk the talk implica persistencia, coherencia, tosudez. Tosudez quiere decir terquedad, hipocresía o empatía. Coherencia. Coherencia, claro, porque la frase de inglés puede traducirse como tienes que practicar con el ejemplo, es decir, implica correspondencia o coherencia con lo que dices, ¿no? Y lo que hablas, ¿correcto? Bien, pregunta 3. Ajá. ¿Es posible deducir que en el uso de la lengua inglesa hallamos el fenómeno de discriminación lingüística? ¿Existen expresiones bastante difíciles de pronunciar? ¿Se puede encontrar una amplia gama de acentos? El asunto de la fluidez y claridad es secundario? ¿Los hablantes de las áreas rurales tienen más deficiencias? ¿Cuál sería la clave en la 3? La C. No. Claramente hablamos del fenómeno de una discriminación lingüística, porque el texto se afirma, ¿cómo podemos inferir? No se trata que hable inglés como nativa, también debe hacerlo con el acento de ciertas variaciones prestigiosas del inglés. Otra vez sea de una clase social. Todo implica discriminación lingüística. La número 4 se ha borrado la pregunta, ¿no? La 4 es... La 4 se borró. A ver. ¿Por qué sale esto nuevamente? No. Pero la pregunta 4... Bueno, la pregunta 4 es, determine cuáles de las... Yo la tengo acá en mi celular. Las siguientes afirmaciones son compatibles sobre si el caso de Xochitl Gálvez y las reacciones suscitadas para el uso del inglés. La discriminación son compatibles, ¿no? Lingüística está vinculada también a la discriminación económica. 2 romanos. El acento de esta política es compatible, fue rechazada por ser propio de algunas áreas rurales inglesas. 3 romanos. El dominio del inglés resulta indispensable para prácticamente todos los casos de la vida moderna. 4 romanos. El rechazo de su manera a pronunciar el inglés implica en algunos casos una paradoja, una contradicción. El uso de la lengua es un asunto de clase y algunas personas critican la pronunciación imperfecta de una lengua
extranjera por parte de Gálvez, mientras ellas mismas pronuncian incorrectamente una lengua vernacular. Entonces, las respuestas correctas o números romanos serían la 1 y la 4. Por lo tanto, la respuesta es la E. Bien, esa es la pregunta 4. Pregunta 5. Si un político peruano en un discurso público utilizara algunas expresiones en quechua de manera errónea, probablemente no recibiría muchas críticas o burlas, nadie entendería lo que quiere decir, se inhibiría de usar esa lengua después, nadie percibiría su mala pronunciación, pediría disculpas posteriormente al pueblo. ¿Cuál sería la clave? La ¿La E. D? En la 5 no, ¿La D? no, La E. no. Ya sé. La A. En el texto A, la pregunta, la respuesta A, perdón, la alternativa, en el texto las personas critican el uso erróneo del inglés porque es una lengua de prestigio, mientras que las lenguas vernáculas son relegadas y no concitan atención de muchos, ¿no? O sea, como que no le toman importancia porque no es una lengua que consideran importante, ¿no es cierto? Porque digan, es quechua, cuando en realidad deberían valorar porque es un idioma de nuestros ancestros. Entonces, no recibiría muchas críticas, sería la A. Bien, vayamos a la texto B, ya, sección B. Según los resultados provinciales del Tribunal Supremo, con un 70% de actas escuchadas, Nayib Bukele obtuvo más del 80% de votos en las elecciones presidenciales celebradas el domingo en... Él es de El Salvador, si no me equivoco, ¿no? Es un presidente que realmente yo lo admiro también porque es un hombre tan inteligente que ha hecho muchas cosas por ese país que lo llevó a un país tan atrasado con la cultura, con una fuerte dosis de machismo, donde hay mucho maltrato a la mujer y Bukele ha sabido enfrentar muchos problemas de ese país. Bien, entonces, por favor, lean el siguiente texto, siendo las 3 ya y pico, ¿ya? Les doy 6 minutos igual. A las 3:08 me conecto.
Veamos entonces el texto. Era un texto mixto, ¿no? Porque tiene imagen. Ok, primera pregunta. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto? La D. La clave sería no. Ahí. La E, correcto, señorita. Los resultados de un sondeo sobre los niveles de popularidad en general de diversos, acá está Rodrigo Chávez, Lazardere, Nayib Bukele, ¿no? Nicolás Maduro, Gustavo, Dina Boluarte. ¿Qué porcentaje tiene? Menos popular. Está entre menos populares. Bien, la E. 2. En el texto, el término traducidos connota corrección, falseamiento, conversión, simplificación o causalidad. Chicos. La C. Conversión. Causalidad. Causalidad, muy bien, nuevamente la E. El término implica los resultados, consecuencias de políticas de Bukele. Muy bien. Pregunta 3. Se infiere que las políticas de seguridad aplicadas por Bukele en su primer periodo de gobierno, que fueron aplicadas, fueron replicadas, perdón, con éxito por diversos países latinoamericanos, pueden estar en conflicto con respecto a los derechos humanos, se inspiraron en las medidas tomadas por Abinader y López Obrador, se volvieron cada vez más inefectivas con el pasar del tiempo, fueron polémicas pero redundaron en una baja de homicidios. La La B. pregunta 3 sería la B. Pueden estar en conflicto con respecto a derechos humanos. Yes. 4. Es compatible. De acuerdo con la información del gráfico, señala que los bajos niveles de popularidad presidencial se presentan uniformemente en Latinoamérica, en algunos casos no llegan a superar el 10%, se dan también en los casos de Bolivia y Paraguay, están relacionados con los índices de criminalidad, o en promedio llegan al 18,6% para los países considerados. La clave sería en la 4. La D. La E. La E, claro, porque el promedio de los países considerados con el gráfico resulta de dividir 93% entre 5, es decir, entre 18,6%. A veces hay que aplicar unas fórmulas matemáticas. Si la presidenta Dina Boluarte hubiera aplicado con el éxito las mismas medidas de seguridad que Bukele, ¿podría tener niveles más altos de popularidad? ¿Gozaría de una aprobación cercana al 88%? ¿Tendría un reconocimiento a nivel internacional? ¿No habría sido considerada en el ranking del gráfico? ¿O no se cometerían crímenes como asesinatos y robos? La E. No, La B. La A. tampoco. La B. No, tampoco hubiese sido considerada. Aunque no es el único factor a tomar en cuenta, la reducción de los niveles de criminalidad genera ciertos niveles de satisfacción en la ciudadanía, por lo que sería esperable un aumento de la popularidad de la presidenta, ¿no? Entonces, la clave sería la de no habría sido considerada en el ranking del gráfico, ¿no? Porque no solamente es el factor de problema, sino hay otros factores más importantes. Y nuestra presidenta lamentablemente no consta de todos los productos, de todas las consecuencias. Bien, nos queda todavía, no sé si nos... Una pregunta. Sí, En la 3 no puede ser la E. en la 3. Sí, porque Ay, en la en la 3 3 no puede ser la E. es la A, porque es según compatible que la SUTAP rechaza... Ay, no, perdón. Estamos ¿en qué texto? Ya estoy en el texto. La pregunta 3 me dices, ¿no? Sí. Se infiere acerca de la clave en la 3 es la B.
Se infiere, dice la pregunta, acerca de las políticas de seguridad aplicadas por Bukele en su primer periodo, que fue con éxito, ajá, pueden estar en conflicto con respecto a los derechos humanos. Ajá. ¿Por qué? Porque las medidas de Bukele incluyeron encarcelamientos masivos y también hubo mucha gente inocente, ¿no es cierto? Y tuvieron carácter polémico. Se puede inferir que aquellas menoscababan los derechos civiles, por eso que es la B. ¿Ya? Bien, Ay, perdón. vayamos, sí, vayamos al texto 12B porque todavía nos queda poco tiempo. Por favor, el texto dialéctico nuevamente. El arte es un producto de comunicación social. En fin, sobre artes plásticos, etcétera. Lean, por favor, este texto. 6 minutos porque el otro lo trabajan conmigo y ojalá nos alcance el tiempo. Ok, que se han demorado en responder antes. Ya.
Bien, veamos entonces el texto. Ok, primera pregunta. La pregunta que reflejaría mejor el tema polémico alrededor de esta premiación, del cual giran ambos textos, ¿es adecuado otorgar el Premio Nacional de la Cultura a Joaquín López Santay? ¿Las artes plásticas y la artesanía tienen el mismo nivel de significación? ¿Se puede considerar artista al retablista ayacuchano Joaquín López Santay? ¿El arte está condicionado por criterios políticos, sociales e ideológicos? ¿Los artistas populares peruanos son reconocidos en el medio artístico oficial? ¿Cuál sería la clave? En la primera pregunta, chicos. Hola. Obviamente, la respuesta es la A, ¿no es cierto? Porque ambos textos manifiestan su posición. Unos están en desacuerdo en que no se le debe entregar porque eso es algo más burgués, porque el retablista, cuando hay otras artes más importantes, ¿no? Dentro de la premiación, pues, de este Premio Nacional, ¿no? De Cultura. Pregunta 2. En el texto B, el sinónimo contextual de motejado. Motejado quiere decir una expresión que sirve para un determinado fenómeno que significa como de mote o calificativo, ¿no? Entonces, en el texto B, el sinónimo contextual de motejado es manchado, cargado, validado, despreciado o calificado. En la 2 sería, chicos. Hola. La E. Yes, calificado. Muy bien. Pregunta 3. Según el texto A, ¿es compatible sostener que la SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Artes Plásticas, rechaza un arte preciosista, dependiente y ajeno a toda significación social debido a que es producto de la alienación burguesa, forma parte de luchas populares, logra superar su inspiración colonial, fomenta el desarrollo de la artesanía, rechaza las reglas dadas en el mercado? La A. Claro, porque según el texto B, correcto, según el texto B, el arte que forma parte de la cultura oficial es rechazable porque refleja una orientación burguesa. Muy bien. Pregunta 4. ¿Se puede colegir del texto B que para las CAP el premio otorgado a López Santay prueba la existencia de un arte realmente peruano? Demuestra que el retablo es arte popular, contribuye a combatir la alienación cultural, refleja una orientación claramente burguesa o eleva indebidamente la artesanía al nivel de arte. ¿Mm? ¿Qué sería acá? 4. Sería la E. ¿Por qué? Porque el fallo que se impugna adquiere un sentido totalmente diferente al sentar la tesis de que la artesanía tiene para nuestro proceso cultural una significación mayor que la pintura o la música. No puede justificarte semejante fallo en la pretensión de oponer un arte popular y auténticamente peruano a uno llamado culto y arteramente calificado de dependiente. Por eso la clave sería la E, es decir, eleva indebidamente la artesanía al nivel del arte, ¿no? Y por último, 5. Si la artesanía fuera vista en el Perú como una forma artística
equiparable con la pintura y la música, ajá, A, no se hubiera dado una polémica por el premio otorgado a López Antay, se le consideraría a esta como una manifestación netamente peruana. El Premio Nacional de Cultura no reconocería categorías distintas. Los jueces parecerían de categorías para justipreciar la creación artística. Los artistas se habían agrupado en gremios unitarios y heterogéneos. La clave aquí sería, si la artesanía La fuera A. considerada al mismo nivel de la pintura y la música, el otorgamiento del Premio Nacional de Cultura en el campo de las artes a un retablista no sería visto con extrañeza. Si la artesanía fuera vista en el Perú como una forma de equiparable con la música, no sería, claro, la A. Yes. Sería la A. Muy bien. Muy bien, siendo la hora avanzada y que yo todavía sigo trabajando, porque después de ustedes tengo otra clase de recuperación. La de ustedes no es recuperación por el feriado largo. Imagínense, estoy dando clases desde las 7 de la mañana y no he podido parar, lamentablemente. Después de ustedes tengo clase a las 4 hasta las 5:30 y ahí recién voy a poder descansar. Passage 3. What do you do when you need to look for something? Go to the library, open an encyclopedia, click on the internet. These days, most people are straight to Wikipedia, the online encyclopedia. But how reliable is it? There is no denying the popularity of usefulness of Wikipedia. Anyone with an internet connection can log and edit contents or add a new page, and you don't need any formal training. Ok, voy a traducir hasta esa parte, ¿no? ¿Qué hace usted cuando necesita buscar una información? ¿Va a una librería, abre una enciclopedia o da un clic en la internet? En estos días la mayoría de personas va directamente a Wikipedia, la enciclopedia en línea, ¿no? Pero realmente, ¿cuán confiable cuán confiable es? Aquí no hay una denegada popularidad y utilidad de Wikipedia. Cualquiera con una conexión a internet puede editar, bajar los contenidos y agregar una nueva página, ¿no? Hasta ahí me quedé. Y no necesita ningún entrenamiento formal. And you don't need any formal training. Of course, continuó, there are some countries where Wikipedia has a team of more than 1,500 administrators who check for false information. Yes, but more than 16 million items to keep an eye on is not easy. So why Wikipedia benefit from being constantly updated with information from around the world? Is also open to vandals, so the damage is easy to notice. One prankster drew David Horns and mustache and a photo of Microsoft CEO Bill Gates, while another edited the biography of Greek philosopher Platon to say he was a Hawaiian meteorologist who believed to have been a student of Barney the dinosaur, Purple, and was deeply influenced by his dog, Cutie. But other things that are harder to detect. Entonces, por supuesto, hay algunos controles de Wikipedia que tiene un equipo de más de 1.500 administradores quienes verifican la información falsa, pero hay más de 16 millones de temas que se guardan en un ojo y no es fácil. Mientras Wikipedia beneficia de siendo constantemente actualizada con la información alrededor del mundo, también está abierta para los vándalos, algunos que dañan. Es fácil observar un prankster que dibujó a un demonio con un horno y un bigote sobre la foto del creador de Microsoft, Bill Gates, mientras que otro editó la biografía del filósofo griego Platón para decir que era un meteorólogo hawaiano quien había sido estudiante del dinosaurio de Barney, morado, lila, ¿no? Que fue profundamente influenciado por su perro Cutie.
Pero otras cosas, así como otras cosas duras que se puedan detectar, the most common form of vandalism is adding small pieces of false information to a famous person biography. Incredible, some of his misinformation has appeared in newspapers and the Daily Mail. The Guardian and Independent have been victims of the jokes. So if you are going to use information for Wikipedia, make sure your double check is first. Ok, entonces la más común del vandalismo, se le puede agregar pequeñas piezas de información falsa en la biografía de las personas. Increíblemente, alguna de esta información aparece en los periódicos, en el Correo Diario, el Guardián y el Independiente. Han sido víctimas, el Guardian y el Independiente son periódicos, han sido víctimas de estas bromas. Entonces, ustedes, antes de usar alguna información de Wikipedia, asegúrese dar un doble check o una doble, ¿cómo se podría? Averiguación o certeza de que es de primera fuente, ¿no? Wikipedia Bundles, Learn Hot English. Ok, bien. Entonces, espero que hayan entendido la traducción. Y vayamos pues a las preguntas. ¿Está claro, chicos, ante todo, antes de continuar, porque esto lo he traducido yo directamente para ustedes? ¿Han entendido de qué se trata? O sea que también hay hackers en la página de Wikipedia, que a pesar de que hay 1500 administradores, etcétera, también hay unos vándalos que interfieren y que malogran las biografías. Por eso y finaliza el texto que antes de acudir a Wikipedia, se aseguren de dar una doble verificación. Ok, entonces, pregunto. What is the theme of the text? ¿Cuál es el tema del texto? Veamos. Veracity of information on Wikipedia. La veracidad de información en Wikipedia. Research through Wikipedia. La investigación a través de Wikipedia. Most common jokes on Wikipedia. La mayoría, las bromas más comunes en Wikipedia. Easy of vandalism, Wikipedia. Fácil de ejecutar del vandalismo de Wikipedia, o una detección o error detection en Wikipedia, o la detección del error en Wikipedia. ¿Cuál sería el tema del texto? Letter A. Yes, claro, porque el texto nos da información acerca de cuán confiable podría ser la información de Wikipedia. Yes. Number 2. Question number 2. In the text, the word edit acquires the meaning of. En el texto, la palabra editar adquiere el significado de bloque, trim, publish, público, alter, propio, improve, mejorar. ¿Cuál sería la clave? Improve. Trim sería recortar, ¿no? La B. The correct answer could be here. No. Yes. Alter, porque la word edit indica el proceso por el cual una persona cambia la información original publicada. Entonces, alter, el otro, ¿no? Yes. Number 3. It is inferred from Wikipedia information that. Se puede inferir de la información de Wikipedia que A is sometimes replicated by newspaper without verification. Algunas veces es replicada por los periódicos sin verificación. B is not verified at any time by the company. No es verificada en cualquier momento por la compañía. C is constantly updated with data formed around the world. Es constantemente actualizada con los datos alrededor del mundo. D can only be altered through hacking techniques. Puede ser solo alterada con técnicas hackeadoras. Or E is basically used by the school children for their homework.
o es básicamente usada por niños escolares para sus trabajos? What is the correct answer here? Letter B. B. No. Dice que están en periódicos como El Guardian. ¿Se acuerdan que leímos algo? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Yes. Que hay periódicos que El Guardián y El Independiente han sido víctimas de estas bromas. Entonces, porque no verifican. Letter A, yes. A. Porque is sometimes replicated by newspaper without verification. Que algunas veces repiten la información de Wikipedia sin haber tenido previa verificación si son esas informaciones de Wikipedia verdaderas o falsas. Okay, that's it. Question number 4. If Wikipedia didn't have more than 1,500 administrators to oversee content, si Wikipedia no tuviera más de 1,500 administradores que observan el contenido, A. There would not be so many millions unreviewed articles. No habría muchos de millones de artículos sin revisar. People would no longer look for relevant data in it. Muchas personas podrían buscar por largo tiempo prolongado, buscar información en ella. Sí, more alteration of information could be filtered. Muchas de las alteraciones de la información podrían ser filtradas. Mechanisms would be installed that would prevent editing. Los mecanismos podrían ser instalados para prevenir su edición. Or E. The biographies of famous people would be full of errors. Las biografías de personas famosas podrían estar llenas de errores. What is the correct answer here? Letter C. Yes. More alteration information could be filtered. Yes. Muchas de las informaciones podrían ser filtradas. ¿Por qué? Porque depende de un staff que seguramente ve la veracidad de información y los errores son filtrados dentro de Wikipedia. Menos la supervisión podría ser no agravar el problema. Okay. Y we have the last question. Es una pregunta de incompatibilidad, ¿no? Yes. It is inconsistent with Wikipedia vandals to say that. Es incompatible o inconsistente con los vándalos de Wikipedia decir que A. They sometimes try hard so that reactions are not detected. Ellos algunas veces tratan duramente, intentan duramente, aunque sus acciones no sean detectadas. B. They act motivated by economic or political issues. Ellos actúan motivados por asuntos políticos o económicos. C. Are people who have some computer skills. Son personas que tienen ciertas habilidades o algunas habilidades de cómputo. D. Sometimes they have managed to deceive even prestigious newspaper. Algunas veces ellos son manejados para decidir sobre algunos periódicos prestigiosos. Or E. They use different mechanisms to intervene information. O ellos usan mecanismos diferentes para intervenir la información. What is the correct answer here in the last question? Letter B. Yes. Letter A. B. Yeah. B. Yes, because the text does not specify the reason why Wikipedia Bundles Act. Además, porque el texto no especifica las razones por qué
los vándalos de Wikipedia actúan de esa manera. Por lo tanto, no se podría decir que ellos son motivados por asuntos económicos o asuntos políticos. Si no se menciona, entonces es una respuesta incompatible. Yes. Yes. Bien, hemos llegado al final. Gracias a Dios, con todas las preguntas resueltas. Bueno, lo único que les pido es que tienen que repasar y les pido para otra próxima vez, chicos, chicas, mayor participación. Veo que hay 52 alumnos, pero de los 52, solo 2 han participado, ¿no? Entonces, es muy importante, no por el hecho, porque esto no tiene una evaluación, simplemente es, voy a dejar de compartir, ver que ustedes participen, que entiendan, porque yo me quedo con la duda, o sea, yo como profesora, ¿cuál es mi labor? ¿Cuál es mi Enseñar, propósito? ¿Cuál es mi objetivo? educar. Enseñar y que ustedes aprendan pero no solamente eso, sino que ustedes aprendan que ustedes van a dar futuros exámenes de admisión para ingresar a la universidad. Entonces, si yo me quedo con la duda, nunca sabré si entendieron, les preguntaron qué cosa es la tesis, no hacen preguntas, se quedan callados. El alumno que pregunta, el que cuando se acaba la curiosidad, acaba el conocimiento. Entonces, cuando uno más investiga, pregunta, participa, yo aprendo. Yo sé que es un curso de más de los que tienen, pero es precisamente para poder y demostrar mis habilidades. Y si me equivoqué, no importa, pero al menos hice mi pregunta y salí de dudas. Por eso que yo me enojo, porque yo estoy acostumbrada a, sea clase virtual, presencial, a distancia o con inteligencia artificial, no lo sé cómo serán las futuras clases, uno tiene que participar. O sea, mis alumnos en la Universidad San Marcos todo el tiempo participan, los tengo así. Y que ellos a veces no prefieren la virtualidad, que yo prefiero la virtualidad. Y me dicen, ay, profesor, ¿por qué? Y virtual incluso soy peor. O sea que me dejo entender, o sea, ya va a depender del profesor y alumno, pero ustedes tienen que participar. Si no participan y no preguntan, estamos mal, porque tenemos que aprender, porque yo no me quiero quedar con la duda, yo no me quedo con la duda. Yo, por ejemplo, cuando hice una maestría, todavía me quedan 2 minutos hasta que tengo que entrar a otra clase, me acuerdo en la UNIFE sobre docencia universitaria, éramos 5 alumnos de maestría, 5. Yo soy, bueno, mayor, ¿no? Pero mis compañeras son mucho más jóvenes que yo, de la edad de ustedes, por decir, ¿no? Que yo entré a estudiar ahorita con mayor de 50 y mis alumnos mis compañeras son de 18, 20 años, obviamente ellas manejaban más la computadora. Y entonces la profesora era de cómputo, de justamente que nos enseñaba técnicas de usar PowerPoint, no sé, algo de esto de PowerPoint, cómo hacerla. Y yo no lo conocía bien, no sé si era PowerPoint o Enlaces, y yo no estaba perdida en la calle, o sea, yo no entendía nada, y todos decían, ay, hagan tal cosa, la otra semana me presentan tal cosa, y yo le digo, discúlpeme, profesora, yo no entiendo qué es lo que hay que hacer. Ay, pero se supone, no, yo no sé. Aquí somos 4 alumnos y usted, su labor es explicarme, y porque yo no entiendo. Entonces, yo se lo dije y me explicó, porque entonces ella decía, ella suponía que todos sabíamos. Dije, yo no entiendo porque es primera vez que veo esta material. Entonces, pero me refiero a que uno tiene que preguntar, porque si uno no pregunta se queda con la duda, a eso voy, ¿no? Si no sabe una palabra o de repente no tiene miedo por temor, no tienen por qué tener temor ni miedo a nada. Uno está aquí para cumplir una labor, no solamente yo lo hago como profesora, como amiga, como experiencia, como docente, ¿no? Ustedes, tú dices, su labor es enseñar. ¿Y la labor de ustedes cuál es? Aprender, preguntar, estudiar. Y estudiar y participar. O sea, ya las clases han cambiado. Ustedes están acostumbrados a que el profesor hable todo y que el alumno solamente escucha. Así no es. Al menos conmigo, así no es. Entonces, si a futuro me toca a ustedes, ¿ustedes de qué carrera son? ¿A qué Ingeniería carrera? química. Yo Yo ingeniería química. enseño en química. ¿Y qué más? ¿Y otra? Medicina. ¿Y hay otra? ¿Están en matemática algunos? ¿Computación científica? Bien, por eso yo les decía, o sea, los vamos a encontrar en la universidad y se acordarán de mí. Así es que, bueno, chicos,
los dejo porque tengo que entrar, como les digo, a otra clase más. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Acuñita, por tu corazón, Ana Ocaya. Bien, nos vamos, chicos. Chao, bye. Cuídese, Miss. Buen día. De igual Hasta luego, manera. profesora. Goodbye, Gracias, teacher. Joshua. Bye. Goodbye. teacher. Goodbye. Bye, Thank you bye, very See bye. you. I love you. Yes. Bye, chicos.